Liturgia de la Palabra, martes 4 de agosto, memoria de San Juan María Vianney, presbítero. Del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré, y ya no serán pocos, los honraré, y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro, y alabarán al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, al darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo.
Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Celebramos este martes 4 de agosto a San Juan María Vianney. Juan Bautista María Vianney era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación. Sus conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil. El joven Vianney fue llamado a las filas del ejército, al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de reclutas a Napoleón a retirar la exención que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis de su tío el cardenal Fesch. Juan Bautista María Vianney reanudó sus estudios y en 1812 fue enviado al seminario. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen, 3 meses más tarde, aprobó. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón. Sus dificultades en los estudios preparatorios parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como algo distinto de la práctica, una falta justificada por la insuficiencia de su primera escolaridad, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar y el hecho de no tener más que una inteligencia mediana y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. En 1818, Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejana de Lyon. Fue en el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa, en las que el cura de Ars se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas de La Providencia en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas
llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. Pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia y finalmente de otros países. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20,000 al año. Las personas más distinguidas visitaban el pueblo de Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír sus enseñanzas cotidianas. Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión mal hecha. Los milagros registrados por sus biógrafos son de 3 clases. En primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. Y en tercer lugar, curación de enfermos, especialmente de los niños. El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y aún así, trabajaba incesantemente con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que tuvo más de 63 años. El 3 de octubre de 1874, Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para todo el clero parroquial. San Juan María Vianney ruega por nosotros. Y hoy tenemos una hermosa lección en el capítulo 14, versículo 26 al 36 en el Evangelio según San Mateo. Vemos actitudes de suma importancia para nuestra vida cristiana y sobre todo actitudes que vamos a meditar brevemente, demasiado importantes en esta etapa de la historia de la humanidad y de la historia de nosotros cristianos católicos y de todo cristiano. Dice el texto que Jesús subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Hermanos y hermanas, en medio de esta situación difícil que vivimos como humanidad, en medio de la desesperación, del miedo y de todo lo que experimentamos en esta etapa, ¿cómo nos hace falta a nosotros buscar ese monte, ese lugar solitario para orar? Pero no una oración cualquiera, una oración profunda, una oración con tiempo, una oración prolongada. Llegada la noche, estaba Jesús ahí solo. Esta es la primera enseñanza de este hermoso texto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar. Por lo tanto, ¿quiénes nos creemos nosotros para pensar que con una pequeña oración ya es suficiente? ¿O creer que no necesitamos ni siquiera la oración?
Debemos aprender de Jesús este aspecto de su vida, de comunión con su Padre, subir al monte a solas para orar. Es un aspecto importante que no podemos dejar de lado en nuestra vida como cristianos. La oración personal, por supuesto también la oración comunitaria, pero en este aspecto, la oración personal. Más adelante dice que entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían la barca porque el viento era contrario. Hermanos y hermanas, la barca de nuestra iglesia, la barca de nuestra vida, de nuestra familia, de la humanidad, va con un viento contrario. Estamos siendo sacudidos por esta situación, por esta pandemia, por la falta de trabajo, por los miedos, por las inseguridades. Vamos contra corriente y esta barca que ya va lejos es sacudida por estos vientos contrarios. Pero hay algo importante en esta historia de este capítulo 14 de San Mateo. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Hermanos y hermanas, en medio de todo lo que vivimos debemos de tener la plena seguridad, la plena confianza de que Jesús está caminando sobre esta agua, sobre estas aguas caudalosas, sobre estas aguas tormentosas que nos azotan, porque Él es el dueño y tiene autoridad para caminar sobre el agua del mal, de los problemas, de las dificultades. Nosotros debemos de estar muy atentos a esa presencia amorosa de Jesús en medio de esta pandemia. Debemos de estar sumamente convencidos de que no estamos solos, de que Jesús tiene el poder para dominar toda adversidad. Eso sí, que no nos pase como los discípulos en este texto. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Y es que así nos sucede a todos, en medio de los problemas, de las crisis, nos llenamos de espanto, nos llenamos de terror y la visión se nos nubla. Por eso los discípulos al ver a Jesús se espantan y decían, es un fantasma. Y nosotros también podemos empezar a ver fantasmas por donde no los hay. Por eso la llamada de atención a través de este texto es a la confianza, a no dar gritos de terror, de desesperación, de angustia, porque las palabras que Jesús le dice a sus discípulos son unas palabras que nos dice a nosotros hoy en día. Tranquilícense y no teman, soy yo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en medio de esta tormenta, de esta crisis, de las dificultades que estamos viviendo como humanidad y como iglesia, mantengamos la calma. No tengamos miedo. El Señor Jesús está presente y está actuando ahí, aunque nosotros quizás no lo percibamos o no lo veamos, porque tenemos miedo. Tranquilícense y no teman, soy yo. Te dice hoy el Señor a ti, en medio de tu tormenta, sea la que sea que estás pasando. Ten paz, ten tranquilidad, no tengas miedo. El Señor Jesús está aquí y camina hacia ti para ayudarte. Pedro duda, desconfía. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús.
con la mirada puesta en Jesús, Pedro camina sobre el agua. ¿Y en qué momento Pedro se hunde? Lo dice el texto claramente. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Sálvame, Señor». Veamos cuánto daño nos está haciendo a muchos el miedo. El miedo te hunde. El miedo te espanta. Al sentir la fuerza del viento, al sentir la fuerza de la crisis, del problema, de la desesperación, de la enfermedad, al sentir la fuerza de todo lo que estamos viendo y viviendo, por supuesto que nos entra miedo. Pero si dejamos que el miedo se apodere de nosotros, entonces ya no pones tu mirada en Jesús, sino en el miedo. Ya no pones tu mirada en Jesús, el Señor que camina sobre las aguas, sino que pones tu mirada en el problema, en la fuerza del viento, de la crisis, de la enfermedad, de lo que sea. Por eso, dejemos de mirar el problema, el virus, la pandemia, la crisis, y enfoquemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Y aunque Pedro era un experto pescador y marinero, y podía nadar, vean lo que gritó: «Sálvame, Señor». Si podía nadar, ¿por qué no nadó él solito? Porque él quiere ser salvado. Él no quiere salvarse por sí mismo. Por eso, en medio de todas estas situaciones que vivimos, nosotros también gritamos: «Sálvame, Señor, sálvanos, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo. Hoy el Señor Jesús tiende su mano misericordiosa para salvarte. Pero veamos que Él extiende la mano a Pedro para sostenerlo. Pedro tiene que tomar su mano, la mano de Jesús. Hoy la mano poderosa del Señor Jesús se extiende a ti, a tu familia, a tu persona, para salvarte del miedo, de la fuerza, de la calamidad que puedas estar viviendo, sea la que sea. Pero tienes que tomar la mano. Jesús tiende la mano para que la tomes y para sostenerte. Y por supuesto, viene un pequeño regaño, llamada de atención, que también es para nosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste?, nos dice hoy el Señor. Lo hemos meditado en otras ocasiones, las muchas personas que a esta altura de la pandemia están llegando al colapso en sus emociones, en sus sentimientos, y hoy el Señor quiere que tomes su mano poderosa, que seas hombre de fe, mujer de fe, que no dudes, que confíes plenamente en Él. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús sube a tu barca en tempestad, todo vuelve a la calma. Por eso, hermanos y hermanas, digámosle al Señor Jesús con fe: «Sálvame, Señor, sálvame de este miedo, sálvame de esta crisis, sálvame de esta situación difícil». Y tiéndeme tu mano, Señor Jesús. Yo quiero tomar tu mano poderosa para que me sostenga y ser hombre de fe y ser mujer de fe. Y no quiero dudar, Señor. No queremos dudar de tu presencia en medio de esta tormenta. Ven, Señor, y calma esta tormenta y todas las tormentas que azotan nuestra vida y a nuestra iglesia. Que así sea.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.